Fisiopatología de las valvulopatías. En las valvulopatías, el conocimiento de la fisiopatología nos debe ahorrar mucha memoria y nos debe de resultar mucho más fácil entender y memorizar este tema. Estenosis mitral. La estenosis mitral sabemos bastante por lo que hemos hablado de las presiones antes. La estenosis mitral, el trastorno está aquí fundamentalmente, una válvula mitral estrecha, y esa válvula mitral estrecha condiciona un aumento de las presiones de forma retrógrada en todo el territorio que está situado posterior. O sea, la aurícula izquierda, el lecho capilar pulmonar, condicionando congestión pulmonar, infecciones bronquiales, hemostisis, etcétera, etcétera. Un crecimiento de las cavidades cardíacas derechas, ese crecimiento de las cavidades cardíacas derechas repercute también, o ese aumento de las presiones en las cavidades cardíacas derechas repercute también sobre la presión venosa, provocando ingurgitación yugular, provocando hepatomegalia, ascitis, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué otros datos son importantes también? La aurícula izquierda, al dilatarse, favorece la aparición de fibrilación auricular y la aparición de émbolos. Por eso la asociación entre estenosis mitral más fibrilación auricular es la cardiopatología de más riesgo embolígeno que hay. Por lo tanto, una situación en donde el paciente debe estar anticoagulado. El aumento de la presión capilar pulmonar provoca episodios de edema agudo de pulmón, que precisamente son favorecidos por la entrada en fibrilación auricular, porque esta condiciona una menor facilidad para poder llenar el ventrículo, ya que no tenemos la contribución de la contracción auricular. Esos episodios de edema pulmonar agudo, al principio, son la forma más importante de presentación clínica, pero con el tiempo, según se vaya desarrollando un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, ese edema pulmonar va a ser cada vez menos frecuente y va a ser más la congestión venosa periférica y va a ser más el bajo gasto cardíaco. Para entender bien la exploración de los pacientes que tienen estenosis mitral, hay que saber que tienen, uno, un primer ruido fuerte, ya que cuando empieza el aumento de la contracción, del aumento de las presiones ventriculares, la válvula mitral está todavía trabajando y por lo tanto se le pilla en tensión y se cierra de forma que hace un ruido más fuerte de lo normal, siempre que no esté calcificada. Como segundo, tenemos un soplo diastólico. Soplo diastólico se debe a que durante toda la fase de diástole el paso de la sangre por ahí se está produciendo por un sitio más estrecho de lo normal y por lo tanto hay un retumbo que se oye sobre todo en el foco mitral, en el ápex. Pero es que aparte, este retumbo tiene al final de la diástole un refuerzo, un mayor ruido que se produce por la contracción auricular. Ese refuerzo presistólico está presente en los pacientes que tienen un ritmo sinusal y no lo está, como es normal, en los pacientes que tienen una fibrilación auricular. En el registro de las presiones, por ejemplo, a nivel de la presión auricular izquierda, veríamos una onda A aumentada como consecuencia de eso que estamos diciendo, de que la contracción auricular, siempre que haya ritmo sinusal, por supuesto que la contracción auricular se está produciendo contra una válvula mitral estrecha. Y si no hablan de gradiente, el gradiente se establece, por supuesto, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En la insuficiencia mitral, el trastorno consiste en que durante la sístole ventricular, la sangre puede tomar dos vías. Una vía es la de irse hacia la aorta, que es la normal, y otra vía es la de volver hacia la aurícula izquierda, ya que la válvula mitral no ha cerrado, no está cerrada como debería. Esto es lo que nos da una idea fundamental de qué tipo de medidas podemos emplear. Cuando nosotros tengamos que emplear tratamiento, y esto lo digo porque hemos dicho ese concepto ya, aunque sea anticiparme, cuando nosotros tenemos que emplear tratamiento, nuestro tratamiento intentará favorecer, venderle a la sangre que se venga hacia la aorta, en vez de regurgitar hacia la aurícula, y por lo tanto tenemos que reducir las presiones a nivel sistémico. Al reducir la poscarga, efectivamente favoreceremos que la sangre vaya más hacia la circulación periférica. Como es normal, igual que hemos dicho antes, un paciente con insuficiencia mitral tendrá un aumento de las presiones capilares pulmonares y un aumento de las presiones venosas, insuficiencia cardíaca derecha, etcétera. Y hay también disnea, aumento de la presión cardíaca pulmonar. Las insuficiencias son más favorecedoras para haber endocarditis. Y el soplo va a ser un soplo sistólico fundamentalmente. Ese soplo sistólico se va a producir por la regurgitación durante la sístole porque la sangre pasa por el orificio mitral. Pero sin embargo, puede haber también asociado un soplo diastólico porque el llenado de la aurícula izquierda es mayor de lo normal y
la diástole ventricular se va a producir con un volumen de sangre mayor de lo normal también. En el registro de las presiones, por ejemplo, vamos a tener una presión así, en donde hay una onda V predominante como consecuencia de ese mayor llenado de la aurícula izquierda. Estenosis aórtica. En la estenosis aórtica tenemos un fenómeno que es muy importante conocer. Los pacientes con estenosis aórtica tienen efectivamente una dificultad, una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo tanto se establecerá un gradiente de presión entre el ventrículo, que tiene que generar una presión muy alta para conseguir mantener presiones suficientes en la aorta. Entonces hay un gradiente de presiones entre uno y otro. Puede haber, por ejemplo, una presión sistólica en el ventrículo de 180 y una presión sistólica aórtica de 120. Eso es lo que significa este gradiente elevado. Igual que hemos dicho en todos los restantes procesos, si hay una estenosis aórtica y el corazón se está contrayendo contra resistencia, termina poniéndose fuerte, termina poniéndose hipertrófico y a la larga esto puede producir remodelado ventricular y puede terminar fracasando. Esto repercute sobre todos los territorios posteriores, sobre retrógrado, y por lo tanto tenemos también posibilidad de congestión pulmonar, etcétera, etcétera. Uno de los datos más importantes en los pacientes con estenosis aórtica es que al estar hipertrófico este ventrículo le cuesta trabajo llenarse y por lo tanto todo lo que sea un aumento de la frecuencia cardíaca con menor tiempo de diástole reducirá significativamente el gasto cardíaco y por lo tanto tendremos un problema severo en ese caso. O sea que son enfermedades en donde el aumento de la frecuencia cardíaca es muy perjudicial y por lo tanto la clínica, angina, síncope, disnea, podemos tenerla de esfuerzo. El soplo va a ser sistólico y hay un último concepto que es importantísimo comentar. Si nosotros aumentamos este gradiente, ¿y cómo podemos aumentarlo? Pues simplemente reduciendo la presión arterial sistólica, bajándola a 100, por ejemplo, y haciendo que el gradiente sea de 80. Si nosotros reducimos este gradiente, la sangre intenta salir más rápido por aquí, y al intentar salir más rápido por aquí, se produce flujo turbulento y fracasa más la salida de la sangre todavía. Cuanto más rápido quiera salir la sangre por un orificio estrecho, menos efectiva es esa salida de la sangre, igual que el ejemplo que se pone en un cine cuando se quema o algo parecido, que la gente tiene que salir ordenada, pues eso puede aplicarse, aunque salvando las distancias por supuesto, a la hemodinámica. Cuando nosotros aumentamos el gradiente dando vasodilatadores, fracasa más la salida de la sangre y por lo tanto los vasodilatadores están en principio contraindicados en las personas con estenosis aórtica. Y en la insuficiencia aórtica, el trastorno es un trastorno diastólico en donde durante la diástole efectivamente el llenado ventricular se está produciendo desde la aurícula, pero se está produciendo también, desde la aurícula izquierda, pero se está produciendo también desde la aorta por la regurgitación que se está provocando. Bien, pues esto condiciona que las presiones arteriales diastólicas sean muy bajas, que el llenado de sangre del ventrículo sea muy alto y que en la siguiente sístole la facilidad que hay para bombear la sangre es muy alta porque se está produciendo una contracción de un ventrículo contra una poscarga, contra una presión arterial prácticamente nula o muy baja por lo menos. Por lo tanto, hay una salida de sangre muy potente, muy rápida, que provoca un pulso grande, un pulso saltón, que puede producir, por ejemplo, el signo de Muset, de balanceo de la cabeza, el pulso de Corrigan con un latido como un escopetazo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, un gran aumento de la presión arterial diferencial. Bien, eso por un lado. Otro dato importante también, cuando se produce el volumen regurgitante a nivel de la aorta, ese volumen regurgitante puede influir sobre la valva anterior de la mitral, que estaría aquí, y hacer que esta vibre y que se cierre un poco cuando tendría que estar abierta. Eso motiva que se pueda oír incluso un soplo de estenosis mitral funcional que se llama soplo de Austin-Flynn, que es bastante característico también de la insuficiencia aórtica. Como vimos en la exploración del pulso arterial, en ocasiones una insuficiencia aórtica puede tener un pulso Bifferien, por ejemplo, y puede tener también en ocasiones un pulso dícroto.